Primo, bienvenido a Tras Bambalinas. Qué gusto y qué honor tenerlo aquí en Radio Nacional de Colombia. No, querida María Isabel, el honor es completamente mío. Todo un gusto. No, primo, qué alegría, Cuéntenme. qué belleza esto. Vamos a hablar, empecemos con una pregunta fácil. ¿Dios existe o no existe? Pero por supuesto, por Dios, estoy hablando con ustedes. Eso tiene que ser como una especie de milagro hermoso. Desde luego. Es uno de los temas, por supuesto, más controversiales, más interesantes, más sublimes, más a veces motivo de confusiones. Pero hay una cosa que sí es absolutamente cierta. Cuando los seres humanos pensamos en Dios, ya sea para afirmarlo o para negarlo, de todas maneras es un ejercicio que nos obliga a pensar profundamente en lo que pudiéramos llamar la espiritualidad del ser humano o incluso el intelecto del ser humano, de manera tal que siempre va a ser un tema extraordinariamente estimulante y además con la certeza de que sigue siendo el mayor misterio que enfrentamos los seres humanos, tan grande como la misma existencia del todo, del universo. Sí. Es decir, nosotros los seres humanos vivimos en mitad del misterio, pero del misterio más absoluto, porque no tenemos ninguna respuesta racional para el origen del universo, el origen de nuestra vida, nuestro propósito, desde un punto de vista estrictamente material. Entonces surge esa necesidad de trascendencia. Por supuesto, la religión viene a aliviar, ¿no? A prestarle al ser humano como una serie de instrumentos mentales, emocionales, muy importantes, que son absolutamente respetables en cada una de las personas, siempre y cuando no sea una religión satánica que mande quebrar a todo el mundo. Pero mientras tanto, es una dimensión absolutamente privada. Para mí siempre ha sido muy privada, muy íntima, tan íntima como el sexo, pero muchísimo más, por supuesto. De manera tal que es un tema que siempre va a ser fascinante, ¿no? Primo, y esto de plantear, de pararse ahí en la escena a chuzar a la gente de alguna forma con esta pregunta o con esta afirmación de tener la prueba de la existencia de Dios, ¿ha arrojado qué tipo de reacciones de parte de esa audiencia? ¿Usted nota que hay personas que se sienten relajadas al respecto o que se sienten interpeladas o incluso agredidas o atemorizadas? ¿Qué percibe del público cada vez? A ver, querida María Isabel, te voy a decir una cosa. Yo cada vez que pienso en un trabajo, en verdad pienso profundamente en el público. Y pienso mucho en la sensibilidad del público. De ninguna manera, en primer lugar, jamás lo utilizo para hacer algún tipo de proselitismo. Me parecería extraordinariamente vulgar de parte mía, muchísimo menos religioso. No, claro. Yo lo que busco es divertir a la gente y siempre he pensado que el cuidado es, en mi caso, absoluto. Yo lo único que pretendo es divertir, por supuesto, que tengo un propósito extraordinariamente ambicioso. Es el tocar el corazón de los seres humanos, que no sea simplemente reírnos, sino que yo pueda tocar y además, utilizando instrumentos en apariencia muy sencillos, tocar el corazón humano me parece muchísimo más difícil que cualquier otra cosa. Porque te voy a decir una cosa, María Isabel y Eduardo, hacer reír es relativamente fácil, ¿no? Puede ser muy fácil. Uno se ríe, mejor dicho, de la señora que pisa la cáscara de plátano y se va de nalgas al suelo, ¿entiendes? La risa puede ser muy fácil, y lo mismo se pueden decir demasiadas tonterías, pero tocar el corazón de un ser humano sí es extraordinariamente difícil y esa siempre ha sido mi ambición. De verdad, tal que yo utilizo al máximo los humildes recursos que Dios me dio para tratar de hacerlo. Y elimino cualquier forma de ofensa porque tengo muy claro en mi mente que el escenario para mí nunca ha sido de ninguna manera un lugar para debatir cosas profundas. Siempre he creído que para eso está el ensayo sociológico, histórico, en fin, que son instrumentos ya mucho más complejos para tratar temas a fondo. A mí me parece que el escenario siempre ha sido para mí un motivo de alegría. O sea, lo asumí así.
Yo pensé que el escenario tenía que ser como una especie de dimensión agregada para los seres humanos que vivimos en un mundo que en determinado momento puede ser supremamente opresivo, y de ninguna manera yo quería agregar más opresión o vulgaridad o grosería u ofensa al mundo. Me parece que es todo lo contrario. Yo lo que trato es que podamos divertirnos de una manera, de verdad, suena un poco cursi, pero de una manera que sea como extraordinariamente feliz, espiritualmente como muy sana. Además, cuando en el humor ha habido mucho abuso de cierta, digamos, del sexo, de qué sé yo, en fin, no me parece que sea como el instrumento. De hecho, yo me considero bastante zanahorio. Lo que pasa es que soy muy duro y utilizo el humor negro, pero el humor negro en el fondo tiene mucho de zanahorio. Si uno lo analiza profundamente, una cosa es el humor negro y otra cosa es un indio absolutamente chambón y grosero. Son dos universos completamente distintos. Una cosa es tal, por eso yo molesto tanto con la aristocracia y friego tanto con la chusma. Es decir, yo siempre, y por supuesto que se trata de una cuestión de humor, yo pretendo ser un miembro honorario de lo que pudiéramos llamar la aristocracia del espíritu. De verdad que aquí lo que me propuse fue cómo haría un colombiano de a pie, como cualquiera de nosotros, sin un conocimiento de la teología de Santo Tomás, qué sé yo, cómo podría probar la existencia de Dios que fuera convincente, pero por supuesto, partiendo de un elemento que yo encontré dentro de la cultura colombiana, y es que a veces los colombianos hemos sido considerados como los vivos, o incluso nosotros mismos nos hemos considerado los vivos, y ser un vivo da la impresión de que es una persona que no tiene muy claro cuál es la línea que separa un buen delito de un buen negocio, por ejemplo. Entonces yo dije, tiene que ser una prueba, pero absolutamente inocente, y al final se ve que es una tontería total, pero por lo menos la gente se ha muerto de la risa porque la respuesta está al final de la obra, de manera tal que todos esperan ese momento, y es una tontería de un colombiano superavión que prueba de todas maneras que Dios existe. Pero es diversión pura, por supuesto. Me encanta, primo. Sí. A ver, vamos a una pregunta como para ir cerrando esta conversación que no nos puede servir de spoiler para la obra porque la invitación es que la vayan a ver, y tiene que ver con la trasescena en estas trasbambalinas en las que estamos, y es sobre la escritura de este texto. Cuando se ve en escena un espectáculo de Primo Rojas, uno dice, pero señor, ¿sí escribe lo que está haciendo ahí? Porque es que es una complejidad tremenda, una naturalidad, que uno dice, pero este señor no estará improvisando ahí, aquí no hay nada preparado. Pero es todo lo contrario. Entonces yo quiero que hablemos un poquito de esa trasescena de la construcción de estos monólogos. Bueno, querido Eduardo, tú has tocado un tema que es absolutamente esencial en el arte. Precisamente la mayor dificultad que tiene el arte es su naturaleza. Porque fíjate, a propósito de lo que tú dices, la naturalidad, el arte es lo más artificial, y por ejemplo en el caso del teatro, cuando uno se sube a un escenario, es completamente artificial, y lo ha sido desde los griegos, que es cuando se perfecciona como una disciplina artística. Entonces es absolutamente artificial, y sin embargo la persona o personas que se suben al escenario tienen que hacerlo ver como la cuestión más natural del mundo. Y ahí es cuando la imaginación humana en verdad se eleva, porque a pesar de que el público está completamente seguro de que lo que está viendo es un artificio total, el arte de los que están o del encargado de sacar la obra, de hacer la obra, tiene que ser tan perfecto que las personas estén completamente seguras exactamente de lo que tú acabas de mencionar, Eduardo, y es de que esa vaina parece completamente natural. Es decir, no es un artificio, sino que parece un agregado o un surgimiento de la naturaleza, una manifestación de naturaleza. Es decir, tiene que llegar a ese grado de perfección. Y eso es lo que yo siempre he dicho. Alguna vez que yo pude dictar unos talleres en la Universidad Nacional, pero me fue completamente imposible seguirlos. Pero lo que yo les decía a los alumnos es eso: para poder hacer algo sobre el escenario tiene que surgir
de una manera completamente natural, por lo menos en la mente del público, porque como seguramente ustedes lo sabrán, queridos amigos, Isabel, Eduardo y bueno, los que nos estén oyendo, si hay algo absolutamente deplorable es ver un mal actor sobre el escenario. Ay, sí. Eso es absolutamente pobrecito. Sí. Así Claro, como le pasó al actor que era pésimo, lo pusieron a hacer Shakespeare, lo bajaron a tomates a cientazos, lo tiraron y él dijo, yo qué culpa que ese estúpido escribiera tan mal. Entonces, así es lo que sucede. Entonces, es absolutamente esencial poder producir eso que tú llamas la naturalidad en el escenario, y es en verdad extraordinariamente difícil porque requiere de una larguísima disciplina para llegar a esa naturalidad, que es lo que verdaderamente crea la conexión, el contacto con el público. exactamente. Primo, y en términos de todo lo que se puede hacer en el teatro, ¿usted tiene algún tipo de preferencia o de inclinación hacia trabajar con un cuerpo de teatro numeroso, reducido? ¿Le encantan los monólogos? ¿Qué es lo que más le gusta en las muchas opciones que hay en el teatro? Mira, en principio a mí me gusta ver prácticamente todo, pero en cuanto a mí, la elección la hice desde muy joven, por muchísimas razones, querida María Isabel. Incluso voy a decir, la elección tenía que ver con cuestiones realmente estratégicas, prácticas, tácticas. Es decir, en Colombia, cuando yo comencé a hacer teatro, organizar un grupo era extraordinariamente difícil y aún hoy en día sigue siendo extraordinariamente difícil. Es decir, digamos en Colombia no teníamos las facilidades que sí podían encontrarse, digamos en Europa o en los Estados Unidos, donde a veces los grupos de teatro pueden ser perfectamente financiados, bueno, por las razones que sean, pero financiados o por los motivos o por las ventajas que sean necesarias. Pero entonces en esos casos las personas pueden dedicarse de tiempo completo a hacer una obra de teatro, ¿me comprenden? Y eso es lo único que puede garantizar la perfección. Pero aquí en Colombia, por ejemplo, tú seguramente lo sabes muy bien, lo mismo Eduardo, los actores tenían que trabajar allí, trabajar acá, de manera tal que los ensayos podían hacerse en determinados momentos, generalmente cuando todos estaban cansados, y yo siempre vi eso como un gran obstáculo para hacer un trabajo que yo consideraba tenía que ser necesariamente muy depurado para que valiera la pena y sobre todo para tener, digamos, por ejemplo, la autoridad de subirse a un escenario y mostrarlo a un público que por principio merece todo el respeto del mundo. A mí siempre me ha parecido eso que es absolutamente esencial, ¿no? Detesto cualquier concepción sobre estrellato, sobre que es que uno tiene que lucirse. Es decir, esa idea del actor como de la diva, del mejor dicho, el divo, me parece completamente anacrónica, una vaina absolutamente vieja y que es supremamente nociva para la perfección de cualquier arte. O sea, lo primerísimo es la disciplina. Y entonces yo dije, claro, el monólogo es lo único que me permite desarrollarlo con todos los costos que eso pueda tener, porque me puedo equivocar profundamente al no trabajar en grupo, a pesar de que hay personas que me acompañan. Yo corría el riesgo, pero prefería correrlo y de pronto acertar a meterme en los problemas, porque yo alcancé a trabajar una o dos veces, ni siquiera con grupos, sino con compañías. Y fue bastante difícil la experiencia, lamentablemente, porque es supremamente divertido cuando uno tiene la oportunidad de trabajar con otras personas. Como ustedes seguramente lo saben, los seres humanos somos básicamente animales de empresa. De manera tal que eso a veces lo extraño muchísimo. Pero sin embargo, un monólogo como el mío requiere muchas personas a mi alrededor, en muchísimos sentidos, de manera tal que siempre hay una empresa. Pero fue una elección que yo hice fríamente, pensando precisamente que si trabajaba completamente solo podía dedicarle todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo, tomar decisiones muy rápidas, en fin. El trabajo solo me favorecía y yo pensaba que tenía el talento suficiente como para defenderme solo sobre un escenario. Esto puede sonar un poco ufano o qué sé yo, pero era una cuestión sencillamente práctica y tomada con absoluta lucidez. De verdad que el monólogo siempre fue para mí como
como el instrumento por excelencia para subir al escenario. Pues muchas gracias, primo, por habernos acompañado esta noche